Muy buenos días, Dios bendiga poderosamente su vida en esta mañana. Le doy la bienvenida a todos los hermanos, los amigos que se conectan con este nuestro tiempo devocional. Este es un tiempo de retos para el crecimiento espiritual. Quiero dar la bienvenida a todos en esta mañana y desearles con todo mi corazón que se encuentre allí bien, que se encuentre saludable, que se encuentre expectante, porque cada vez que nos acercamos a Dios tenemos que acercarnos así, con ese corazón expectante, con un corazón que espera que Dios haga cosas nuevas. Recuerda que Él recompensa a aquel que se acerca con expectativa. La Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que en esta mañana estamos buscándole. Y por eso creo que Él nos tiene preparado un galardón. Hay algo que en lo que he estado pensando eh, y creo que muchos creyentes luchan con eso, y es acerca del deseo. Nosotros somos seres impulsivos, nosotros operamos por impulso, somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros no conocemos al Señor, a nosotros nos dirigen los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa. Difícilmente nos dirige la razón, difícilmente nos dirige el conocimiento que obtengamos. Usamos el conocimiento, usamos nuestra razón para algunos fines, pero por lo general nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestros intereses son dirigidos por nuestros impulsos, los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa. Todo lo que quiere hacer nuestra carne, eso lo hacemos. Si nuestra carne quiere mentir, mentimos. Si nuestra carne tiene de pronto miedo de enfrentar alguna situación y recurrimos a la mentira, lo hacemos. Si nuestra carne nos impulsa a la inmoralidad sexual, lo hacemos, al juego, al ocio, etc. Somos impulsados por los deseos. Los deseos no son malos, porque los deseos son parte de nuestra naturaleza. Dios los puso allí. Pero esos deseos deben ser controlados por la presencia divina, por el Espíritu Santo. Cuando una persona no tiene al Espíritu Santo, cuando una persona no se arrepintió de sus pecados, es esclavo de sus deseos. Eso lo dice el apóstol Pablo. En el capítulo 7 de la carta a los Romanos, él dice: porque no quiero hacer el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque no entiendo lo que pasa en mí, dice el apóstol Pablo. Dice, hay algo dentro de mí que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer. Y precisamente se está refiriendo a ese control que ejerce nuestra naturaleza caída, esa naturaleza que nos impulsa a satisfacer esos bajos instintos. Pero le damos gracias a Dios, dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de los Romanos, gracias a Dios por Jesucristo, porque Él nos ha liberado. Hoy, aquellos que conocemos al Señor podemos experimentar una vida bajo control. El problema del pecado es ese, el problema del pecado es descontrol. Pero cuando la presencia de Dios está en nosotros y nosotros voluntariamente nos sometemos al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo comienza a poner todo en orden. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, naturalmente tenemos deseos, sentimos los impulsos de hacer cosas malas, cosas negativas, o de no hacer nada, que en cierto sentido es lo mismo que hacer algo malo. Pues la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Pero nos cuesta a veces, tener buenos deseos, tener buenos impulsos. Eso nos cuesta a veces. Por ejemplo, usted sabe que debe orar, pero a veces no encuentra el impulso para hacerlo. Usted sabe que debe leer la Biblia, pero usted no encuentra el impulso para hacerlo. Sabe que debe ir a la iglesia, pero a veces no lo hace. Le hace falta como ese empuje, ¿verdad? Como ese impulso que le da el deseo. Yo he encontrado
en estos dos capítulos que Pablo destina para hablar de las ofrendas en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En estos dos capítulos yo he encontrado que el apóstol Pablo habla del deseo que los creyentes deben tener para dar. Y ese es uno de las luchas que muchos creyentes tienen, porque muchas personas tienen buenas intenciones, pero se quedan allí, no pasan a convertirse esas intenciones en acciones concretas. Yo creo que hace falta el deseo. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. A veces nos hace falta el deseo para hacer lo que es correcto. ¿Cómo nosotros podemos cultivar el deseo? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, tenemos que trabajar en el deseo. Y ese es el reto que el apóstol Pablo nos plantea en este día. Por favor, tómelo por ahí, anótelo, porque el reto que el apóstol Pablo nos plantea es trabajar en el deseo. Y vamos a la Escritura para poder conocer el contexto de esta palabra. En el capítulo 8 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Recuerden que estamos allí. No se trata de hacer un análisis, un estudio hermenéutico, exegético, pero estamos leyendo la Biblia y estamos recibiendo la impresión de primera mano, ¿no? que tenemos al leer la Escritura. Obviamente tomando en cuenta el contexto cultural, tomando en cuenta el contexto de lo que el apóstol Pablo viene hablando, para evitar caer en falsas interpretaciones. Que Dios nos guarde de eso. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 8 al versículo 15. Vamos a leer estos versículos. Dice el apóstol Pablo: no hablo como quien manda. Está hablando, recuerde, de la parte de las ofrendas. Él está enseñando, está dando algunas revelaciones a los creyentes en Corinto acerca de las ofrendas. Y él dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Está hablando de una ofrenda que estaban recolectando. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Wow. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Amén. Bueno, ya de ahí el apóstol Pablo ya comienza a explicar el tema. Recuerde que el apóstol Pablo se toma de estos 13 capítulos que tiene la segunda carta a los Corintios, se toma 2 capítulos de estos para explicar a los creyentes algunas revelaciones, algunas verdades espirituales. Recuerde que estuvimos hablando de que la ofrenda tiene un significado espiritual, tiene un impacto espiritual, aun cuando es dinero físico, donde es algo material, pero esto tiene un efecto espiritual. Y Pablo viene hablando, revelando algunas cosas, y en este punto el apóstol Pablo se enfoca a hablar del deseo. Ahora,
Pablo comienza esta carta, o por lo menos comienza estos dos capítulos, el tema de las ofrendas, hablando de las iglesias de Macedonia, cómo estas iglesias eran ejemplares. Eran ejemplares y el apóstol Pablo explica el por qué estas iglesias han sido ejemplares. Dice Pablo, ellos no solamente estaban atravesando gran prueba de tribulación, estaban en un tiempo de tribulación. No solamente eso, dice Pablo, sino que además de la tribulación, ellos eran creyentes muy pobres. Es decir, no tenían muchos recursos, dice el apóstol Pablo. Y Pablo parece que se había eximido de hacerlos partícipe de la ofrenda. Pero dice Pablo, esto es lo que me admira, lo que me asombra, puedo percibir en la vida de Pablo. Lo que le asombra al apóstol Pablo, lo que lo hace admirar estas iglesias, es que a pesar de la tribulación y a pesar de la profunda pobreza que ellos tenían, dice la Biblia que ellos le rogaron a Pablo que Pablo los dejara participar. Parece que Pablo se estaba oponiendo. Parece que Pablo le decía, hermano, yo no considero que deben esforzarse, más bien aquellos que de pronto tienen más, que puedan dar su ofrenda, pero estos hermanos, estos creyentes que estaban atribulados y que eran muy pobres, le dijeron a Pablo, le rogaron, Pablo, por favor, permítenos participar de esta ofrenda para los santos. Y Pablo pone estas iglesias como ejemplo, porque en la iglesia de los Corintios, había un problema. Y el problema era que ellos no habían crecido o no estaban creciendo de una manera integral. Ellos tenían mucha fe, ellos tenían mucho amor, ellos tenían mucha solicitud, ellos tenían mucho conocimiento, mucha ciencia, dice la Biblia. Eso lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 7. Había mucha manifestación espiritual, había mucha oración, había ayuno, había llenura con el Espíritu Santo, habían cultos, habían conversiones, es decir, era una iglesia que estaba saludable en esto que tiene que ver con las disciplinas espirituales y con la gran comisión. Pero esta era una iglesia que no había crecido en el aspecto del dar. Eran creyentes que se habían enfocado en crecer en otras áreas de su vida, pero no en la generosidad. Les costaba ser generosos. ¿Por qué les costaba ser generosos? Pablo comienza a explicar. Nosotros venimos así del mundo. Venimos de un mundo en el cual tenemos que estar cuidándonos. Venimos de un mundo en el cual hemos sido robados, hemos sido estafados, hemos sido engañados. Un mundo donde hemos sido defraudados. Y llegamos al Evangelio y muchas veces encontramos más de lo mismo en nuestra experiencia cristiana. Y eso nos convierte en personas duras, en personas insensibles. Y estamos dispuestos, estamos de acuerdo con la Biblia. No tenemos problemas con Dios, no tenemos problemas con la enseñanza, no tenemos problemas con el Espíritu Santo. Aceptamos, estamos de acuerdo con todo lo que dice la Biblia. Pero el aspecto financiero, no queremos que lo toquen. Y si lo tocan, entonces no es como enseñan las personas, no es como dicen las personas, es como tal vez de una manera mezquina yo puedo dar. Así que el apóstol Pablo se toma estos dos capítulos para explicarle eso mismo a la iglesia. Sé que vienen de ese contexto, pero aquí en la iglesia nosotros tenemos que crecer integralmente. Tenemos que crecer en la fe, tenemos que crecer en el amor, tenemos que crecer en el conocimiento, tenemos que crecer en la palabra, tenemos que crecer en la comunión con Dios, tenemos que crecer en la comunión con los hermanos, tenemos que crecer en el servicio, pero también tenemos que crecer en la generosidad, Entonces eso lo explica Pablo, y ese es un reto porque las personas quieren crecer financieramente. Es decir, yo quiero aumentar mis ingresos, pero lo que ignoran mucho es que en el reino de Dios el crecimiento financiero
está relacionado íntimamente o depende estrechamente con la generosidad. Y eso lo explica Pablo aquí en estos dos capítulos. Por eso le pedí el día de ayer que usted pudiera leer estos dos capítulos. Y ojalá durante esta semana vuelva y los lea y comience a meditar en ellos, a buscar algunos comentarios, alguna explicación que le ayude a comprender un poco más esto, para que cada vez que tengamos este devocional, por lo menos mientras tratamos este punto, usted pueda tener más revelación de Dios. Ahora, el apóstol Pablo exhorta a los corintios que abunden en la generosidad, porque los corintios no estaban abundando en la generosidad. Por eso Pablo le explica, envía a Tito para que Tito pueda motivar a la gente y para que Tito pueda recoger esa ofrenda para llevarla a los santos, para que esta ofrenda supliera la necesidad del pueblo de Dios. Pero encontró en Corinto, en la iglesia de los corintios, encontró ciertos bloqueos. Y por eso Pablo se toma este tiempo para escribir acerca de este tema. Ahora, el apóstol Pablo es muy claro y él explica que, bueno, esto lo percibimos de su enseñanza. Cuando nosotros nos involucramos en la iglesia, cuando nos acercamos al liderazgo, nosotros nos damos cuenta que la obra de Dios tiene o qué elementos se requieren para que la obra de Dios funcione. ¿Qué elementos? Para que la iglesia lleve a cabo su trabajo, su labor, ¿qué elementos se requieren? Bueno, primordialmente el elemento espiritual. El Espíritu Santo. Si la iglesia, si los creyentes no se llenan con el Espíritu Santo, si no están en una comunión constante con el Espíritu Santo, la iglesia no va a avanzar. Otro de los elementos que requiere la iglesia para su avance es la palabra. Enseñar la palabra de Dios. Enseñar la Biblia como la autoridad, no solamente del creyente, la autoridad de la iglesia como cuerpo, como localidad, como denominación, como concilio. Debe tener la palabra de Dios como autoridad, regla de fe y conducta para todos, no solamente para una organización, sino para toda la iglesia, todos los creyentes. Eso es otro recurso, ¿oyó? Porque Jesús dijo: el que oye mi palabra y la hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, la palabra es el recurso, uno de los recursos vitales, como lo es el Espíritu Santo, como lo es la palabra de Dios también. En tercer lugar, otro de los recursos que la obra de Dios requiere son personas. Sin personas no se puede hacer la obra de Dios. El Señor Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. La iglesia necesita personas, hombres y mujeres dispuestos a hacer la obra de Dios, a trabajar para consolidar, para visitar, a trabajar para evangelizar, que trabajen en el discipulado, en la enseñanza, que trabajen en la restauración de las personas, de los matrimonios, de la familia, que trabajen en la niñez, que trabajen en la juventud, que trabajen en el área social, etc. O sea, la iglesia necesita de personas, del tiempo de las personas, de los talentos de ellos, los talentos y los dones que Dios puso en ellos. La iglesia necesita eso para llevar a cabo su labor. Pero un elemento importante también para que la iglesia haga su labor es el aspecto financiero. El aspecto financiero. Es decir, podemos ser una iglesia llena con el Espíritu Santo. Podemos ser una iglesia que conoce la doctrina, que estamos firmes, parados en la palabra. Podemos ser personas que disponemos nuestro tiempo, nuestros dones y talentos para servir a Dios. Pero si no hay finanzas, entonces la obra de Dios tiene un estancamiento. Hay un estancamiento porque, como siempre hemos dicho, la obra necesita, o sea, nosotros somos seres espirituales, pero también somos seres físicos, materiales. Nosotros tenemos un lugar en la presencia de Dios, tenemos un lugar en la salvación, en la nueva creación. Somos herederos de las riquezas celestiales, como dice la palabra de Dios. Pero también vivimos en esta tierra y también nos movemos aquí. Y la fe no es de todos. Usted no va a ir a un almacén,
a comprar instrumentos musicales de pronto para una iglesia y a pagar con fe. Tiene que llevar dinero. Usted a las empresas de los servicios públicos no puede decir, mira, yo tengo fe y te voy a pagar con fe. No, tenemos que cancelar con dinero. Un misionero que es enviado, que necesita ser preparado, capacitado, que necesita mantenimiento, alimento, necesita Biblias, necesita transporte. Eso se requiere dinero para eso. Entonces la palabra de Dios es clara y el apóstol Pablo quiere hacer consciente a la iglesia de eso. Necesitamos, los creyentes tenemos que ser conscientes de eso. Hay muchas personas que van a la iglesia y quieren que Dios se meta con su vida, que Dios los sane, que Dios los libere, que Dios los bendiga, que Dios les prospere en sus negocios, pero que Dios no se meta con su bolsillo, que Dios no se meta con sus finanzas y que ellos simple y sencillamente pueden y aportan de acuerdo de pronto a limosnas, ¿no? O sea, y eso algunas veces, porque la mayoría de las veces la gente dice, no, Dios lo que quiere es mi corazón. Bueno, una persona que piensa así no ha leído bien la Biblia, porque aquí el apóstol Pablo nos dice, abunden en esta generosidad, abunden en dar ofrenda, dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, si usted lo leyó, va a estar de acuerdo conmigo. Entonces, esto es una realidad. La obra de Dios requiere finanzas y el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia, a los corintios, esta verdad. Y es una verdad que necesitamos aprender hoy en día. Ahora, el apóstol Pablo ya ha hablado de un ejemplo, del ejemplo de las iglesias de Macedonia. El apóstol Pablo ha exhortado a los creyentes que crezcan en esa generosidad, que aprendan a darle a Dios. Ahora, pero hace falta algo, tal vez, y es una situación con la que muchos creyentes están luchando, y damos gracias a Dios, bendecimos, y no sabe lo agradecidos que estamos con el Señor por esto, por los creyentes que en las iglesias conocen esto, que están convencidos de esto, y que ellos de una manera generosa, de una manera, mira, abundante, honran a Dios y a su iglesia con sus finanzas. Qué bendición esos creyentes. Pero escúcheme bien, estos creyentes tienen el deseo y Dios les suple para que lo hagan, porque es que Dios da semilla al que siembra. Si usted tiene un corazón de sembrador, Dios le va a dar semilla. Pero si usted no tiene un corazón de sembrador, Dios no le va a dar semilla. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Usted come todos los días porque usted le da hambre. Escúcheme esto. Dios le suple el alimento porque Él sabe que usted come todos los días. Ahora, si usted tiene en su corazón la necesidad de darle a Dios, de ofrendar y de dar para la obra de Dios, tiene que saber que Dios también le va a suplir, porque Él da semilla al que siembra. Eso es lo que significa eso. Ahora, el apóstol Pablo dice textualmente, no hablo como quien manda. No quiero que esto se vea como una imposición. Quiero que cada ofrenda sea el resultado de un corazón generoso que entiende esta verdad, que sabe, pero que también siente en su corazón la necesidad de darle a Dios. Dice Pablo, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. ¿Qué tan sincero es su amor?, dice el apóstol Pablo. Y pone como ejemplo nada más y nada menos al que es el personaje central de la Biblia y de la creación del universo. Hablo de Jesucristo. Dice en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, con la pobreza de Cristo, es decir, con esa actitud de Cristo, con ese deseo, con esas acciones de despojarse a sí mismo, dice, ustedes fueran enriquecidos. Si Cristo no se despoja de sus riquezas, de su autoridad, de sus dones, de sus atributos, es decir, si Él no se despoja, usted y yo no tuviéramos lo que tenemos ahora, no fuésemos salvos. Nosotros tenemos lo que tenemos porque Jesús se despojó. Pablo dice, y pone esto como ejemplo, nosotros también no tienen que despojarnos.
Y eso es lo que también vemos muchas veces en muchas iglesias. A los creyentes hay que como que despojarlos. Y esto no es saludable. Y no recomiendo a ningún ministro que haga esto. Porque esto no se trata de eso. Pero yo sí he visto a muchas personas que usan estas técnicas de manipulación, entusiasman a las personas, les hacen promesas, pero con el propósito de despojarlos. El apóstol Pablo dice, no, esto no funciona así. No debes ser un creyente que tienen que manipularte, que tienen que prometerte el cielo y la tierra, que tienen que darte una palabra profética para que puedas dar una ofrenda representativa. Pablo dice, no tienes que ser así. Entonces, ¿cómo opera esto? Tienes que trabajar en el deseo. ¿Cómo lo hago? Tenemos que ser conscientes de que la obra de Dios se mueve con el Espíritu Santo, con la palabra, con las personas, pero también con dinero. Tenemos que ser conscientes de eso. ¿Eres consciente de eso? ¿Eres consciente de eso? Ahora, si yo soy consciente de eso, entonces tengo que, como dice Pablo, trabajen en el deseo. Miren lo que dice en el versículo 10. Dice, y en esto doy mi consejo, dice Pablo, porque esto les conviene a ustedes que comenzaron antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado, dice el apóstol. Ahora pues, lleven también a cabo el hacerlo, para que como estuvieron prontos a querer, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tengan. ¿Cómo una persona puede trabajar en el deseo? Hay personas que tienen deseos de orar, tienen deseos de estudiar la Biblia, tienen deseos, muchos deseos, pero no tienen deseos de dar a Dios. ¿Cómo yo puedo trabajar en el deseo de dar? Si yo soy un creyente que he identificado que yo no le soy fiel a Dios con mis finanzas, pero me cuesta hacerlo, ¿cómo yo puedo trabajar en el deseo? Bueno, el ser humano tiene una forma de ser. Todo pensamiento se convierte en un sentimiento. Comienzas a pensar en algo, a pensar y te obsesionas. Luego los sentimientos se convierten en acciones. Un pensamiento se convierte en un sentimiento se convierte en acción. Yo le invito a que usted, si quiere trabajar en el deseo, en el deseo de darle a Dios, si usted quiere crecer en la generosidad, piense en las necesidades de la obra de Dios. Piense qué necesidades tiene la obra de Dios. ¿Con cuánta frecuencia usted piensa en lo que la iglesia necesita? ¿Sabe usted lo que la iglesia necesita? ¿Sabe usted lo que el templo necesita? ¿Sabe usted lo que sus hermanos en la fe necesitan? ¿Sabe usted lo que sus líderes necesitan? ¿Puedes pensar en eso? Comience a pensar, si yo quiero trabajar en mi deseo, porque yo quiero crecer en la generosidad, porque es que esto comienza a crecer es aquí adentro, no con el dinero físico en la mano, sino con el deseo, con la actitud, con el corazón. Entonces yo necesito comenzar, y así es como Dios va a enriquecer a muchos. Voy a pensar en las necesidades de mi iglesia. Voy a pensar en las necesidades de mis líderes, en la necesidad de mi templo. Cuando usted entre a la iglesia, cuando usted entre en un templo, por ejemplo, al templo de su iglesia, usted comience a mirar qué cosas harían falta aquí. Sería bueno una banda de música mucho más amplia. Sería bueno cambiar algunos instrumentos. Sería bueno modificar esto. Sería bueno... Piense. Hasta dónde nosotros extendemos el reino de Dios, qué es lo que está haciendo nuestra iglesia para predicar el evangelio, qué obras sociales se están haciendo en la iglesia. Comience a pensar en las necesidades que tiene la iglesia. Comience a pensar en eso, las necesidades económicas. Número 2, comience a orar por ellas. Comience a orar, Padre, por favor, oro para que los cielos se abran, oro para que Señor, hagas llegar los recursos para suplir esta y esta necesidad. Identifique las necesidades en su iglesia. Identifique las necesidades en su congregación.
Piense en ellas. Esto no es solamente trabajo del pastor. Esto no es solamente trabajo de unos cuantos, del tesorero en la iglesia. Este es un trabajo de todos los creyentes. Piense en las necesidades de la iglesia. Piense. Y luego de pensar en las necesidades de la iglesia, tómese un tiempo y ore por ellas. Ore para que Dios supla. Ore para que Dios traiga las finanzas. Ore para que el Señor multiplique las finanzas de aquellos que están allí sembrando. Ore por esas necesidades para que sean suplidas. Cuando usted escuche un proyecto en la iglesia, cuando usted escuche a sus líderes, a sus pastores, hablando acerca de un proyecto que van a hacer, algún terreno que van a comprar, la construcción del templo, van a apoyar las misiones, van a construir un templo en el campo misionero, etc. Van a comprar algún elemento para la iglesia. Cuando usted escuche hablar, tome nota de eso. Eso es con usted. Y usted comience a orar. Hay algunos que ya han crecido en esto y no necesitan realmente ser motivados, porque ellos, el Espíritu Santo, ellos han entregado esa área de su vida al Espíritu Santo, y hoy en día son instrumentos maravillosos de Dios en ese aspecto. Pero hay otros creyentes que necesitan crecer. Ahora, escuche esto. Comience a orar. Identifique las necesidades de su iglesia. Comience a orar por ellas. Comience a orar las necesidades de sus líderes, las necesidades de sus pastores, las necesidades de los proyectos. Comience a orar. Padre, oramos por estas necesidades, Señor. Tómelo personalmente. Y luego piense cómo usted puede contribuir, ya sea con mucho o con poco. Pero el apóstol Pablo dice, ustedes lo que hagan deben hacerlo de voluntad. Pero tu deseo no va a surgir. No te vas a sentir motivado si no tomas responsabilidad para orar por las necesidades económicas de tu congregación. Comience a orar por esas necesidades. Comience a orar acércate a un líder, acércate a los pastores. Pregunta, mira, quiero orar por las necesidades de la iglesia. ¿Cuáles son las necesidades financieras de la iglesia? Y comience a orar por ellas. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Es posible que comience Dios a sorprenderte, que es lo más seguro. Comience Dios a sorprenderte y comience Dios a prosperarte, para que tú, que comenzaste a tener el deseo, comiences a darle a Dios. Así opera esto. Así funciona esto. Esto no se trata, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de proyectos y de sembrar en la obra de Dios, no estamos hablando solamente de un tema de dinero. Estamos hablando, motivando a los creyentes a que los creyentes piensen en las necesidades de su iglesia, que se comprometan a orar por ellas, y luego, conforme a lo que Dios les ha dado, puedan sembrar. De esa manera, el dar no va a ser un tormento para la gente. El dar va a ser un placer. El dar va a traer plenitud. Así que yo quiero animarle en esta mañana a que usted trabaje en el deseo. ¿Cómo lo va a hacer? Piense en las necesidades de su congregación. Piense en las necesidades de su iglesia, de sus líderes. Número 2, ore por esas necesidades. Ore, tómese un tiempo y ore a Dios para que Dios supla esas necesidades. Y número 3, si usted, después de la oración, usted es movido, yo estoy completamente seguro que el deseo Dios lo va a comenzar a cultivar allí, a poner allí en su corazón, y Él va a hacer crecer ese deseo. Y dice el apóstol Pablo que Dios va a hacer que en ti abunde toda gracia. Esa gracia es finanzas. Que Dios abunde, que Dios haga abundar finanzas en tu vida, para que una vez que tú estés enriquecido, una vez que tengas solvencia, puedas dar con generosidad, porque Dios no te va a pedir de lo que tú no tienes. Él le está pidiendo lo que tú y yo ya hemos recibido. Y yo siempre he dicho, una persona nunca da todo lo que, porque Dios nunca pide todo lo que una persona económicamente tiene. Siempre la persona se queda con más. Sin embargo, Dios ha prometido enriquecer a los creyentes, para que enriquecidos tengan suficiente para dar. Todo comienza con el deseo. Reciba esta palabra en este día y asume el compromiso
identifique las necesidades en su iglesia económicas, comience a orar por ellas. Comience a orar y comience a decirle: Padre, dame un corazón de sembrador, un corazón para dar, un corazón generoso, que yo pueda crecer en la generosidad y que la iglesia pueda avanzar en lo concerniente a lo financiero, que la iglesia pueda avanzar y tener lo que se necesita para ir y hacer la obra de Dios. Piense y ore por las necesidades de su iglesia. Clame a Dios para que ese deseo crezca en su vida. Entonces el dar será un deleite, un placer. Pero para eso tiene que trabajar en el deseo. Así que quiero animarle a usted, si está dispuesto a aceptar este reto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este nuevo día. Gracias por tu palabra. Tu palabra nos habla de sanidad, tu palabra nos habla de salvación, tu palabra nos habla de restauración, de plenitud. Pero tu palabra también nos habla de la generosidad. Dígale al Padre en esta mañana: Padre, yo quiero crecer en el deseo. Tú has prometido, dígale, tú has prometido poner el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo oro por las necesidades de la iglesia en esta hora. Las necesidades económicas, las necesidades físicas de la congregación, de mis hermanos en la fe, de mis pastores, de mis líderes. Señor, oro para que suplas cada necesidad. Oro, Padre Celestial, para que suplas para cada proyecto en el nombre de Jesús. Te pido, mi Dios, que tú incrementes en nuestros corazones, Padre, el deseo de dar, el deseo de sembrar en el nombre de Jesús. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Padre. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si Dios pone en tu corazón el deseo de dar, no te detengas. Porque como alguien dijo una vez, cuando Dios te pide es porque Dios te quiere dar. Porque la Escritura dice: el que abundantemente siembra, abundantemente recogerá. Que Dios le bendiga.